estos días yo reflexionando sobre todo lo relacionado con el incremento del gasto en defensa y sobre todo quería saber su opinión desde dos ámbitos. O sea, primero, desde una perspectiva liberal, cómo se vería o sea, al final no deja de ser un gasto del Estado, que tiene que salir del dinero de algún sitio de manera coercitiva a través de impuestos principalmente. Dos cosas. Primero, hay que definir, aparte del gasto en defensa, cuál va a ser el enemigo contra el que armarse. Sí, porque parece que todo el mundo lo tiene muy claro, pero no es tan claro. Quiero decir que no es tan claro que el enemigo, por ejemplo, para un español sea necesariamente Rusia, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que definir quién es el enemigo. Y después, en el caso de haber una situación de paz, en el caso de haber una situación de que se llegara una paz en Ucrania, que se llegara a una paz incluyendo un reparto de Ucrania, pues entre los rusos y los americanos, los rusos pasarían inmediatamente a ser aliados de la OTAN. O sea, se ha dado por hecho de que estos 40, 50 años de paz relativa, ¿vale? Es lo normal y no se han dado cuenta de que históricamente no ha sido lo normal. Podemos estar de acuerdo filosóficamente o no, pero la realidad es Sí, que no, es no, que importante. la delegación está clara, que normalmente quien se encarga de la defensa es Estados Unidos, que se encargó históricamente de ella a través de bases y a través de dinero y de armas para defenderse. Pero dicho esto, ¿cuál va a ser el enemigo? Porque un caso hipotético de que hubiera un acuerdo de paz que está en Ucrania entre Trump y Rusia, si lo hubiese, Rusia pasaba a ser toreada, no tu enemiga. En el sentido de que, claro, a ver, los que yo sepa, no marchamos de la OTAN, ¿no? No, el jefe de la OTAN sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Sí, está claro que el compromiso parece no tan a fuego, pero sí que es verdad lo que está diciendo usted, porque se ve incluso esta semana, ¿no? En los bonos de Gazprom, en la City, cómo se están recomprando a un porcentaje relativamente elevado, porque lo que están viendo es que puedan ser aliados entre los Es que pueden ser aliados, de puede semana. ser. Sí, 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 sí. Por eso estoy diciendo que pueden ser aliados y si es una alianza, en el sentido que hay un reparto de intereses económicos, que reparto de tierras y cosas por el estilo, tierras raras, petróleo, así, el pacto puede ser bastante estable. Entonces, ¿cómo te vas a armar contra el amigo de tu jefe? Que sigue siendo socio, salvo que se denuncie la OTAN y no marchemos de la OTAN. Entonces podríamos empezar a hablar de otra cosa. Que de momento, si estamos en esa alianza en principio no se rompió, y hay un pacto, en principio tu enemigo pasa a ser tu socio. Digo yo en mi ignorancia, ¿no? Como, sobre todo, puede no ser hipotéticamente tu socio, pero ¿cómo justifica semejante rearme contra todo esto? Sí, yo creo que se justifica un poco por esta anomalía histórica de ese gasto en defensa tan bajo. Vale, Evidentemente, pero bueno, pero rearmar tiene que ser contra alguien, contra un enemigo potencial. Cuidado, no estoy diciendo que no lo sea. Solo digo, hay que definir, claro, el enemigo eres tú, Rusia, y vamos a armarlos contra ti. Entonces si no, ¿cómo lo justificas? yo creo que lo justifican claramente con el hecho de yo me sentía muy cómodo dándote algo y recibiendo algo de Estados Unidos y ahora mi Fenty ha bajado. Sí, O por lo menos sabe que temporalmente puede estar un presidente u otro y le puede pasar como a la Bush con vale, Estados Unidos, que cambiaba el presidente y cambiaban lo que pensaban. entonces, rearme, es decir, no es previsible una guerra entre países de la OTAN, ¿no? No es No, previsible de no, no momento. es Entonces, previsible. el único enemigo tiene que estar fuera de eso. Entonces, ¿cómo justifica semejante gasto contra un país que ya no va a ser Mío. tu enemigo, por no ser tu enemigo abierto? Pues puede estar preparado contra él, defendiendo contra él, etc. Bueno, eso primero. Dos, ¿cómo se va a financiar eso? Ya le digo yo que se va a financiar con deuda. Sí. Con deuda no, con inflación. A ver, como se hizo con el COVID, se crea un macrofondo europeo de una Generation y ahí se saca dinero para eso, que es dinero para gastar, pero es dinero creado yo creo que va a ser creado en buena parte con inflación. La duda está si lo asume cada estado indirectamente Europa o si parte lo asume Eso, directamente bueno, Europa. Creo que va a ser cada estado la en el inflación fondo. ahora, la inflación, cualquier inflación que haya es culpa de Europa, no es culpa de ningún país concreto. Pues la inflación 100% de acuerdo. determinada la política monetaria del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo decide descontar esos títulos de deuda, decide adquirir esos títulos para financiar esos gastos, pues probablemente sea un gasto inflacionario. Imagino si se relajan los objetivos de déficit y se rebaja y se altera el cómputo del propio déficit, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Que No, sigamos haciendo no, es que pasar solitario. va a ser Sí así. que es así. ¿Qué es seguridad y defensa? Todo el mundo lo parece muy claro, yo tampoco. Yo repito que mi ignorancia. Seguridad y defensa
por ejemplo, invertir en empresas civiles como Airbus, como Indra, ¿es gasto en defensa o no? ¿Subir el sueldo de los militares es gasto en defensa o no? Y después hay una escuela, una oscura escuela de relaciones internacionales que se llama la Escuela de la Securitización, la Escuela de Copenhague. O en Barry Buchan, por ejemplo, Oli Weber y otros somos plantean definir las políticas públicas no en términos de justicia o igualdad como ahora, sino en términos de seguridad. Por ejemplo, defendemos la política agraria, pues el bienestar de los campesinos y discurso de ese estilo, ¿no? Bueno, no. Ellos hablan de seguridad alimentaria. O sea, plantea la política agraria como una cuestión de defensa, de garantizar la autonomía estratégica en términos de alimentación. Por ejemplo, la política social se puede definir bien en términos de justicia social, equidad, etcétera, o se puede definir en términos de seguridad social, en el sentido de evitar conflictos sociales entre las clases. Y ellos lo ven como una desecuritización. La política de infraestructuras puede ser para carreteras, para el comercio, para transportarse, o como una política de defensa. Siempre pongo el ejemplo de que algunos países del norte de Europa las autopistas están diseñadas para que aterricen los aviones en ellas, los aviones militares, ¿no? En caso de urgencia, ¿no? ¿Eso también es defensa? Pues sí. Por eso estoy diciendo, el otro día en Santiago, precisamente, Pedro Sánchez habló del cambio climático como una lucha existencial de nuestro tiempo. ¿El gasto del cambio climático es gasto de seguridad? Sí, ahora que hablamos de las guerras climáticas, hablamos de los refugiados climáticos, podría ser definido así. Yo lo que me temo es que el gobierno español, o todos los de Europa, el español no es distinto, toman el dinero y después lo gastan a lo que quieran y le pongan la palabra defensa después. No tengo ninguna duda de que la habilidad del gobierno español actual está en eso, está en tener como un triángulo y un círculo y unirlos. Y entonces tiene un incremento en gasto de defensa y un arco parlamentario que está en contra del gasto en defensa. Y es verdad que al final, de una manera o de otra, logra juntar las piezas de manera, bueno, de manera lógicamente no muy muy justa, pero lo logra. Va a tomar el dinero y lo va a gastar en lo que entienda pertinente y, Porque y lo va a definir como gasto de defensa. Ahí usted está. ha dicho, subirle el sueldo a los militares, subirle el sueldo a los militares probablemente sea algo que puedan llegar a aceptar un arco parlamentario de izquierdas, o sea, una serie de partidos de izquierdas. Y ese incremento en gasto en defensa. O gastar en empresas participadas, porque estas Indra o estas son empresas de uso mixto, de uso civil y militar. Supuestamente puedes dar dinero para esto. Puedes dar dinero no a todo, pero prácticamente a muchas cosas puedes darle dinero con la excusa de la defensa, que es lo que defiende esta escuela. Es decir, que esta escuela de pensamiento define muchos problemas sociales, pero en términos de seguridad y de defensa, no en términos de justicia o equidad. Entonces, usando doctrinas de este estilo, puede justificar casi cualquier gasto. Y encima es lo que ha dicho usted, si de repente las reglas de cálculo para computar el déficit pues son más benévolas con este tipo de gastos, pues no sé, es como cuando teníamos los fondos Next Generation y ha ido algún informe de Europa diciendo, oye, lo estáis gastando en gasto corriente, no estáis gastando en lo que toca. Efectivamente, sí. Porque el gasto de Generation es un ejemplo claro, porque se está hablando también, por lo menos lo leí, de que el gasto Next Generation, lo que no se gastó, se gasta en defensa. Pero vamos a ver, ese dinero no era para el COVID y para la pandemia y para Cambiar el modelo productivo. Sí, para cambiar el modelo productivo, hacerlo más resiliente, estas palabras todas que se usan ahora, ¿no? Pero ahora, ese dinero que no se gastó, ¿por qué lo vas a gastar en defensa? No era para la COVID, ese dinero. Pues lo estás desviando y efectivamente tú tienes el dinero allí, después lo vas, yo creo, todos los gobiernos, no solo el español, yo no soy crítico con el gobierno español, pero el gobierno español no es muy distinto de los otros. Es como que al final pues se le dará dinero a los fines que entienda cada gobierno, sean de defensa o no. Yo estoy justo... No lo digo porque lo digo por un motivo, porque no hubo un debate previo sobre qué es sobre contra quién armarnos, porque si contra quién armarnos, a ver, si el enemigo es el ruso, pues habrá que sé, yo no sé de defensa, pero tanques, aviones, lo que sea, sí, pues pero aquí no se habló de nada en concreto, se habló de seguridad en general. Yo siempre percibo que los grandes impulsos del Estado, como puede ser el cambio climático, ahora la defensa, se suben como por encima de la ciudadanía y deciden por toda la ciudadanía sin dar muchas explicaciones, sino solamente el bien mayor. Lo que estoy diciendo es que incluso el cambio climático se define en términos de defensa. Yo leí el libro de Clarence, de las guerras climáticas, por ejemplo, o se habla de refugiados climáticos, se habla, por ejemplo, de otros temas también controvertidos como la inmigración. Ahora se habla de la inmigración como un arma de guerra, o sea, el uso de flujos de migración como posible arma de guerra.
¿no? El uso de la inmigración como arma. Entonces, claro, pues cualquier política que afecte a la inmigración puede ser considerada también como defensa. Por eso digo que no hay una definición clara de a lo que nos enfrentamos y de lo que nos queremos defender. Pues si queremos defendernos y rearmarnos será contra algo o alguien. Si nos clarificaran eso, yo creo que sería un buen punto de partida. Yo no veo esa definición previa de cuál es el enemigo y los enemigos del norte de África, los enemigos que puede haber en otras zonas, incluso potencialmente de seguir así, pues hasta los Estados Unidos podrían ser enemigos.